7 minutos de más. Sí. Buenas tardes. Muchas gracias por vuestra asistencia. Estamos aquí hoy en la mesa, como siempre, o como casi siempre, Juan Luz González, José Antonio Barroso y yo, Purificación González de la Blanca. Vamos a hablar del tema tan manido últimamente de Ucrania, porque se está librando una guerra por parte de Estados Unidos contra Europa, no ya contra Ucrania en la guerra, sino contra Europa. El día 7 fue convocado el Consejo de Seguridad de la ONU a petición de Rusia, porque a medida que han ido avanzando del territorio, y era lo que Rusia sabía, han ido encontrando laboratorios de armas biológicas. Y el tema es gravísimo. Al mismo tiempo hay una campaña brutal contra Rusia, amparada por supuesto por la Unión Europea, que arranca de una disposición que hace unos años dictó la Unión Europea para perseguir a los medios rusos, y ya sabemos lo que está sucediendo. Están utilizando la estructura que construyeron para la supuesta pandemia, ahora contra Rusia. El control mediático, el control de Facebook y de todo. Yo, por ejemplo, estoy censurada en Facebook por incitar al odio. Ellos están pidiendo que maten a los rusos y no hay problema. Y luego, al mismo tiempo, están utilizando a los medios supuestamente de comunicación convertidos en medios de propaganda que están financiados muy generosamente con fondos COVID, pero cantidades escandalosas se están recibiendo para escribir o publicar la información al dictado de lo que les indican que tienen que decir. Como he comentado antes, se ha reunido el Consejo de Seguridad. El embajador de Rusia dice que cualquiera que sea, expuso él en la reunión del Consejo de Seguridad, cualquiera que sea la opinión de la gente sobre la guerra, una cosa que debería alarmar a todos es el intento en Occidente de eliminar efectivamente cualquier vestigio de Rusia, incluido su idioma, su cultura, y hasta físicamente eliminar a los rusos. Yo tengo contacto con la Embajada de Rusia en Madrid y las barbaridades que le están diciendo todos los días, pero es que anteayer me contaban que había unos camioneros que con lo de la huelga estaban camioneros rusos que se habían quedado, no podían sacar dinero porque habían bloqueado las cuentas rusas, y además estaban siendo insultados por la gente que pasaba por allí, por su lado. Eran unas cosas brutales. Lo que ha planteado Rusia en el Consejo de Seguridad dice, quiero leer algún párrafo: la pandemia de COVID demostró cuán vulnerable es la humanidad frente a las amenazas biológicas. Nos han cobrado un precio enorme y sigue cobrándose la vida de muchas personas. Entró en vigor hace años, en 1975, la Convención sobre Armas Biológicas, Toxínicas, etc. Dice el embajador: convocamos esta reunión en el Consejo de Seguridad porque durante la operación militar especial rusa en Ucrania salieron a la luz algunos hechos impactantes. El régimen de Kiev está ocultando con urgencia los rastros de un programa biológico militar que Kiev implementó con el apoyo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa, el ejército ruso, ha descubierto al menos 30 laboratorios biológicos que albergan experimentos biológicos extremadamente peligrosos, destinados a mejorar las propiedades patógenas de la peste, el ántrax, la tularemia, el cólera y otras enfermedades. El trabajo dice muchas más cosas aquí. El papel clave en estos programas lo desempeñó un laboratorio central de referencia, BSL-3, en el Instituto de Investigaciones Científicas contra la Plaga de Mechnikov, en Odessa. Los centros de investigación en otras ciudades también desempeñaron papel. Kiev, Lviv, Kharkov,
Kherson, Termopol, Uzhhorod, Vinnytsia. Todos los materiales están disponibles en el sitio web del Ministerio de Defensa de Rusia. El ejército ruso conoció los detalles del proyecto UP-4 que se implementó en los laboratorios de Kiev, Kharkov y Odessa. Estudió las posibilidades de propagación de infecciones especialmente peligrosas a través de las aves migratorias. Se instalaron en un lugar de paso de aves migratorias, capturaron montones de ellas y están introduciendo plagas, cosa que ya hicieron con Cuba hace tiempo. Lo que sucede es que aquí son pues virus manipulados extremadamente peligrosos. Luego otra cosa, virales que pueden transmitirse a humanos, patógenos de la peste, leptospirosis, brucelosis, así como el coronavirus. Lo sorprendente del coronavirus es que lo han utilizado como aplicándolo a una población eslava. Lo han estudiado y lo han reforzado, lo han convertido en algo mucho más potente y más grave, pero aplicándolo a la población eslava. Luego se refiere a unos experimentos que hicieron los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Le llaman infame unidad 731, que utilizando pulgas y piojos difundieron una serie de infecciones y de plagas, pero que luego, para escapar del enjuiciamiento por crímenes de guerra, se fueron a Estados Unidos, que es lo que suele suceder. Ucrania tiene una ubicación geográfica única, donde se cruzan las rutas de migración transcontinental de aves. Muchas de esas rutas pasan por territorios de Rusia y Europa del Este. La investigación que ha expuesto el embajador se realizó en pleno centro de Europa del Este y muy cerca de las fronteras rusas. Según los datos recibidos, las aves que fueron anilladas y liberadas durante la investigación biológica de la Reserva Natural de Kherson fueron capturadas en las regiones rusas de Ibranovo y Voronezh. El análisis de los materiales obtenidos confirma el traslado de más de 140 contenedores con ectoparásitos de murciélagos desde un biolaboratorio en Kharkov al extranjero. Dice que no sabe nada sobre el destino de esas infecciones que tratan de transmitir, de esas mutaciones biológicas. Varios miles de muestras de suero sanguíneo de pacientes con COVID de etnia eslava fueron transportados desde Ucrania al Instituto de Investigación del Ejército Walter Reed en los Estados Unidos, supuestamente para ensayos del COVID. Esto demuestra una vez más el cinismo de los patrocinadores occidentales de Kiev, que siguen gritando desde todos los tejados que les importa poco el destino de los ucranianos. Les importa mucho, pero parece ser que les importa poco. Los materiales que obtuvo el Ministerio de Defensa fueron supervisados directamente por expertos estadounidenses que tenían inmunidad diplomática. O sea, trasladaron sus laboratorios de biotecnología a Ucrania para quitar el peligro de Estados Unidos, pero estaban supervisados directamente por estadounidenses. No me quiero extender mucho. Dice, de la destrucción, una vez analizados los certificados de destrucción, podemos decir que solo el laboratorio de Lvov destruyó 232 contenedores con patógenos de leptospirosis, 30 de tularemia, 10 de brucelosis, 5 de peste. Se eliminó en total más de 20 contenedores. Los títulos de patógenos y las cantidades excesivas dan motivos para pensar que este trabajo se realizó como parte de de programas biológicos militares. Durante todos estos años hubo un sitio para pruebas biológicas peligrosas a las puertas de la Unión Europea. Llamamos a pensar en una amenaza biológica real para la población de los estados europeos, que puede ser planteada por la propagación incontrolada de agentes biológicos de Ucrania. Como sabemos por nuestra experiencia con COVID-19, esto no se puede detener. Si este fuera el caso, abarcaría a toda Europa, pero Europa no solamente no ha apoyado a Rusia, sino que está criticando, está tomando como una injerencia de Rusia. Las actividades de los biolaboratorios en Ucrania que rastrearon hasta 2014 y el programa implementado por Estados Unidos
de la llamada reforma del sistema de salud ucraniano desencadenaron una incidencia creciente, descontrolada, de infecciones peligrosas y económicamente relevantes. Hay un aumento en el número de casos de rubeola, difteria, tuberculosis. La incidencia del sarampión ha aumentado más de 100 veces. La Organización Mundial de la Salud dijo que Ucrania corre un alto riesgo de tener un brote de poliomielitis. Hay evidencia de que en Kharkov, donde se encuentra uno de los laboratorios, 20 soldados ucranianos murieron de gripe porcina en enero de 2016. 200 más fueron hospitalizados. Para marzo de 2016, un total de 364 personas habían muerto de gripe porcina en Ucrania. Además, los brotes de peste porcina africana ocurren regularmente en Ucrania desde 2016. En 2019 hubo un brote de una enfermedad que tenía síntomas similares a la peste. Durante la audiencia del Congreso de los Estados Unidos, el 8 de marzo, la subsecretaria de Estado, ya lo hemos comentado antes, Victoria Nuland, confirmó de hecho, es un personaje que está implicado en el golpe de Estado que se dio en Ucrania en su momento. Esta señora confirmó de hecho que había biolaboratorios en Ucrania donde se habían llevado a cabo investigaciones biológicas con fines militares. Cuando el senador Marco Rubio le preguntó si Ucrania tenía armas biológicas y químicas, respondió que Ucrania tenía instalaciones de investigación biológica que no deberían caer en manos de las fuerzas rusas. Luego, hacemos hincapié, decía el informe del embajador, en que las amenazas biológicas desafían todas las fronteras. Ninguna región del mundo puede sentirse totalmente segura. Hoy, Estados Unidos supervisa varios cientos de laboratorios biológicos en 30 países, entre otros en el Medio Oriente, África, el sudeste asiático y a lo largo del perímetro de la antigua URSS. Washington no está de acuerdo en someterlos a verificación internacional, se ha venido negando a cualquier control. Esto no puede sino hacernos pensar que Estados Unidos tiene algo o mucho que ocultar. Prevemos la reacción de nuestros colegas occidentales, que definitivamente dirán que esta información es falsa y es propaganda rusa. Ya lo saben. Nos sentimos obligados a mantener informado al Consejo de Seguridad sobre la situación de la actividad biológica con fines militares de Estados Unidos en Ucrania, que crea riesgos reales para la paz y la seguridad internacional. Lo insólito es que Estados Unidos traslade a Europa, a Ucrania concretamente, sus laboratorios, porque son muy peligrosos para mantenerlos en Estados Unidos. Y los experimentos biológicos los está realizando aquí, con aves migratorias. Y que Europa ataque a Rusia, que ha descubierto este asunto. Tendría que agradecérselo. Pero los que han destruido, pues, Yugoslavia, Yemen, Libia, los que están manteniendo Guantánamo, ¿qué van a decir? Atacar siempre es su forma. Aquí lo dejo yo para que sigan mis compañeros. Una cosita con respecto a los laboratorios que me alucina un montón. Ayer venía escuchando No voy al trabajo en la cadena C y comentaban de los presuntos laboratorios. Sí. O sea que a pesar de que Victoria Nuland lo ha reconocido, aunque dijo que eran laboratorios para defenderse, que claro, y cualquier especialista en temas militares sabe que ninguna arma química es para defenderse, o sea, que cada vez que libera un arma química, o biológica en este caso, es para una acción absolutamente ofensiva, ¿no? Bueno, pues la SER todavía, a pesar del reconocimiento de que era el laboratorio de investigación biológica, a pesar de que después reconocen que están financiados por el Pentágono, a pesar de que luego la ONU dice que hay que destruirlo porque se puede fabricar, o la Victoria Nuland también dice que se pueden fabricar armas rusas contra Estados Unidos y por eso hay que acabar con todos los patógenos, pues a pesar de eso se sigue diciendo que es un empecinamiento de Rusia y un empecinamiento de China el llevar esto a la ONU o el llevar esto ante la opinión pública, pues es un tema de una visión conspiranoica, ¿no? Digamos, si ya está reconocido que son armas, que son armas de destrucción masiva, que son armas ilegales, etcétera, ¿a qué viene seguir ocultando cuando es un hecho absolutamente, ya digo, reconocido por todos? Se han visto, se sabe, hoy mismo se han liberado
más papeles de algunos de los laboratorios, y realmente es súper grave el tema del uso de aves migratorias, porque sabéis que bueno, las rutas de aves migratorias son las que son, entonces ahí estarían investigando las rutas desde Ucrania hacia Rusia, pero a veces llega un invierno frío, como pasa aquí en Cádiz, y empiezan a venir pues aves de círculo polar ártico y aparecen en Cádiz. O sea, que es que cualquier cosa de esta que tú transfieras, cualquier patógeno que tú transfieras a un ave, pues puede acabar, dependiendo de las condiciones climáticas, las condiciones de viento, etcétera, en cualquier sitio del mundo, ¿no? Entonces, es muy, muy grave, y es un tema que efectivamente debería estar en boca, quizás, de todos, pero claro, como eso de alguna manera distrae de la retórica occidental antirrusa y hablar de las mentiras que luego intentaremos desmontar, evidentemente es algo que está tapándose de todas en todos los medios de comunicación que de masa que estamos oyendo no dicen nada al cabo del día. No dicen nada, y además es una teoría conspiranoica, sí, claro. China y Rusia, cuando ya ha sido admitida, y se habla no de laboratorios, sino de supuestos laboratorios. Sí. Es algo de verdad que no me cabe en la cabeza. Bueno, pues Pepe nos quería dar una pincelada, vamos a llamarle geopolítica, geoestratégica, histórica también. Histórica, como siempre, ¿no? Pepe siempre se retrae bastante para explicar lo que está pasando en este momento. Y luego pues seguimos entrando en materia. Así que, bueno, Pepe. Bueno, compañeros, según el despreciable González, no Oswaldo González, sino Felipe González Márquez, somos parte del grupo de hijos de Putin que vivimos en este país. A mucha honra. Bien, dicho esto, es el mismo González que cuando nos metió en la estructura política de la OTAN, Leopoldo Calvo Sotelo... La estructura militar, claro. En la militar nos metió después González. Sí. Primero en la política nos metió Leopoldo Calvo Sotelo, y Felipe González, en una impagable sesión parlamentaria, le dijo aquello de: saldremos de la OTAN por la misma vía, de la misma manera que usted nos ha metido en la OTAN, por mayoría parlamentaria. Ahí queda, para oprobio de la izquierda y del Partido Socialista Obrero Español, aquella apodíctica afirmación, en aquel momento, claro, después ya quedó en entredicho, bastante en entredicho, que dijo el despreciable, que hizo el despreciable González. El mismo González que recientemente ha dicho que ha hablado de la escrupulosidad, de lo escrupuloso del comportamiento de la OTAN en este proceso. Sí, bueno. Es la misma OTAN que fuera de su ámbito de actuación, por tanto no se activaba digamos, el acuerdo sobre protección en caso de agresión a algunos de los países que la componían, fuera del ámbito de la OTAN y sin autorización de la ONU, agrede a Yugoslavia, un país de lo más estable, con un sistema mucho más justo, infinitamente más justo que el que pueda tener cualquiera de los países de la Unión Europea, ¿verdad?, que la destruye. De ahí salió el término balcanizar, sí, que la implosiona, que la divide, en definitiva, y que crea esa especie de formación geopolítica que podría llamarse de esa manera acoso, que se ha convertido en una especie de gran base para la agresión de Rusia de los Estados Unidos. Hoy recordamos que pronto harán 210 años que las fuerzas occidentales cruzan el Vístula e invaden Rusia. Ya dijo León Tolstoy aquello de que de no haberse producido la agresión a Rusia no hubiese habido guerra. En su impagable Guerra y Paz hace constar esa tropelía cometida con Rusia. Pero hace 130 y tantos años que se produce un fenómeno que estuvo precedido primero por la salida de Rusia, la Unión Soviética entonces, de la guerra, que de alguna manera aceleró el proceso de paz de la Primera Guerra Mundial y que además propició
que a renglón seguido el representante, uno de los principales representantes, creo que era el secretario de Estado de Woodrow Wilson, presidente a la sazón de los Estados Unidos de América, dijera de que Rusia, no nos olvidemos, la Rusia europea y la Rusia asiática, el mayor país del mundo, 30 millones de kilómetros cuadrados, debería de ser dividida cuando menos en 12 países. Eso quieren. Es justo reconocer que los mismos que estuvieron matándose unos contra otros en la Primera Guerra Mundial, luego se confabularon y crearon un frente único que intervino en la guerra civil que resulta en la antigua Unión Soviética del conflicto revolucionario, del conflicto de clase que se produjo. De eso hace 100 años, a partir de aquella primera invasión, 1918, a partir de ahí. Pero es que 40 años después, menos de 40 años después, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, se produce un fenómeno parecido que se nos olvida. Hay un impagable libro de James Powell, creo que se llama, que se llama El mito de la guerra buena, que sugiero que lo busquéis en internet y si podéis, cómprenlo, en el que se demuestra palmariamente, inequívocamente, que en ningún caso Stalin tenía el menor interés en ocupar toda su fachada occidental, en incorporar aquello que llamaron los países detrás del telón de acero, término acuñado por uno de los que pretendieron, antes de que finalizara la Segunda Guerra Mundial, llegar a un acuerdo con la parte más progresista, por llamarlo de alguna manera, de la Wehrmacht alemana, y virarle los cañones, como decimos en Cuba, a los rusos, a los soviéticos. Felizmente aquello no se mantuvo, a pesar del esfuerzo de Winston Churchill, porque sencillamente hubiera sido la continuidad de una guerra ya en otros términos. Lo que nadie dice es que Stalin mantuvo su presencia en la Alemania dividida y no tuvo más remedio que influir electoralmente en las decisiones de todos los que circundaban el flanco occidental soviético, porque no se le dio ninguna garantía de preservación de la frontera rusa y de la paz en Rusia, porque el conflicto ya era de otra naturaleza, era de naturaleza ideológica. Había que abortar el esfuerzo revolucionario que se estaba dando en la Unión Soviética para crear una sociedad nueva. La bomba contra Hiroshima no se la tiran a los japoneses. La bomba contra Nagasaki no se la tiran a los japoneses, se la tiran a la Unión Soviética. Y le dicen, tenemos la bomba nuclear, y en consecuencia tú eres nuestro principal y único a futuro enemigo. Y la Unión Soviética no tiene más remedio que acercar sus fuerzas en su flanco occidental a los países triunfantes en la Segunda Guerra Mundial de Europa, en un intento de preservar su integridad, que se vio sensiblemente afectada durante la Segunda Guerra Mundial, bien saben ustedes de eso, a pesar de Hollywood, como consecuencia de su condición de verdadero ganador de la Segunda Guerra Mundial. Más de 25 millones de hombres y mujeres, niños, fundamentalmente civiles rusos, soviéticos, murieron. Su estructura productiva destrozada, su infraestructura viaria destrozada, todo el país destrozado. La Unión Soviética necesitaba de tranquilidad, de paz, para recuperar los niveles, ojo, de prestaciones sociales y de bienestar social que alcanzaron en los años 30, superior en muchos casos a los de los Estados Unidos, que parece que ya no hay memoria. Por encima, que ya no hay memoria. Bien, lo que pasó en el año 49 fue la continuidad de ese anuncio que le hicieron, tirando las bombas sobre el Japón, ¿verdad? Y de los esfuerzos de Winston Churchill de virarle los cañones a Rusia, la Unión Soviética, de la misma manera que sucedió también en 1918, cuando se creó aquel conglomerado de fuerzas
contrarias que en la Primera Guerra Mundial combatieron entre sí y que sin embargo se aliaron para hacer fracasar el experimento revolucionario soviético. Cuando acababan de salir de la revolución. De la revolución, efectivamente. Sí, en pocos meses después invadieron Rusia. Efectivamente, y entraron en ese... En 1949, como ustedes bien saben, se funda la OTAN, que tenía un único objetivo, según decía, y era reforzar y defender el flanco norte. Es la organización del Tratado del Atlántico Norte. 12 países. En el año 1991, cuando se produce la implosión de la Unión Soviética, 90-91, se le dan plenas garantías a Gorbachov de que no se acercaría ni un centímetro a la frontera rusa, las fronteras de la OTAN. Documentos desclasificados han demostrado que inequívocamente se le garantizó. Pero el problema es otro. El problema es que por encima de eso está lo que primero dijo el secretario de Estado, creo que era el secretario de Estado, de Woodrow Wilson, de que implosionara la OTAN hasta el extremo, la Unión Soviética hasta el extremo de dividirla en 12 países, sustituido en este caso por la doctrina Clinton. Bill Clinton, mi compañero y camarada, queridísimo Anton Hay, el otro día guaseamos nosotros y hablamos de la doctrina Clinton. Clinton ya habló también de los 12 países en los que hay que dividir a la Rusia, antigua Unión Soviética, y Clinton ya dijo que el derecho internacional, se la trae floja, con perdón, que cualquier interés geoestratégico, económico, comercial norteamericano prevalece sobre el derecho internacional. Y héteme aquí, que ahí cumple un papel fundamental el instrumento militar llamado Tratado del Atlántico Norte, compuesto ahora mismo por prácticamente 30 países. Rusia, desde hace más de 15 años, a pesar de la secta, de Televisión Española, de la Segunda Cadena, de la 4, de la 5, de la SER, de la madre que los parió a todos y a todas, lleva 15 años diciendo, exigiendo que se respete lo acordado a principios de la década de los 90. Le están tirando pedorretas, pero Rusia es un país orgulloso. 30 millones de kilómetros cuadrados, con capacidades militares notables, con la más avanzada cohetería del mundo, históricamente, y con un sentido patriótico fuera de lo común. Ha venido anunciando, de eso solicitando en un momento determinado, en un lapsus mental sin duda, ingresar en la Unión Europea. Y se ha hecho caso omiso a esa pretensión. Porque la cuestión es hacer implosionar el país más grande del mundo y con mayores recursos naturales del mundo. Y con tanta cultura. Porque necesitan quedarse con sus recursos energéticos, con sus minerales, con sus tierras, con sus capacidades productivas del sector primario. Porque además no aceptan los norteamericanos que el mundo ya no es unipolar, que empieza a ser multipolar, y este es el parto, como bien me decía este compañero al venir para acá, duro y doloroso parto, que la sociedad tiene que soportar. No aceptan los norteamericanos esa circunstancia. Y nosotros tenemos, los hijos de Putin, que no defendemos sin duda, los que aquí estamos al menos, el modelo político de Rusia, pero sí que creemos en la paz, pero no en la paz de los cementerios, que es la que nos quieren imponer. ¿Y qué papel juega en todo esto Ucrania? Ucrania, Yanukovych, se trató de incorporar a la Unión Europea, pero resulta que Yanukovych, cuando le impusieron las condiciones, el otro instrumento del poder yanqui, que es el Fondo Monetario Internacional, que eran absolutamente lesivas para el pueblo ucraniano, decidió mirar hacia Rusia. Pero aquello era mucho más de lo que ya podía soportar la Unión Europea, los norteamericanos
y la OTAN. La OTAN, que ya había ido cerrando su flanco del Atlántico Norte en la misma puerta de la antigua Unión Soviética, de Rusia. Habían pasado de 12 países a 30 países. La misma OTAN, que como epígono de Estados Unidos había hecho implosionar, balcanizar Yugoslavia para crearle nuevos conflictos en su frontera suroeste a Rusia. El mismo Estados Unidos, que estuvo a punto de crear un conflicto nuclear en 1962, cuando Cuba, la Cuba revolucionaria de Fidel y de Raúl, decidieron instalar sistemas defensivos que no coercitivos ni agresivos, antes que se produjeran nuevas agresiones como las de Bahía de Cocino del año 61. Y estuvo a punto de producirse un conflicto porque habían decidido los cubanos legítimamente instalar sus sistemas defensivos con cohetería, con ojivas nucleares, llegada el caso, a 90 millas. A lo mismo más o menos que estaban los patrios cargados con bombas nucleares norteamericanos en Turquía. En Turquía. Y que han estado siempre, históricamente, y en esta época sobre todo, en los países que componían entonces en el año 1962 la OTAN. Eso es lo que está pasando aquí. Todos esos medios de comunicación, epígonos del imperio, que no afectan tampoco con que el mundo empieza a volverse multipolar, están favoreciendo el abocenamiento del pueblo español, de todos los pueblos del Estado español, negándole la verdad, negándole el conocimiento y por tanto su capacidad democrática para decidir. Bien, ahora mismo, una vez que se produce el fenómeno Yanukovych de búsqueda de la alianza con Rusia, nos encontramos con los resultados de aquello que ni siquiera eufemísticamente llamaron los medios de comunicación europeos golpe de Estado. Victoria Nuland, que dijo además, lo demostrará ahora el compañero Waldo, que los norteamericanos dedicaron más de 5.000 millones de dólares para intervenir en Ucrania y cambiar el signo de la historia según la voluntad de los ucranianos, propicia, junto con la CIA, el que ese golpe de Estado se diera, y llega Poroshenko. Y Poroshenko automáticamente lo que hace es, como consecuencia de la reacción que en el este ucraniano, en la frontera con Rusia, aquellos de procedencia rusa, que querían una Ucrania diferente y defender su cultura y su forma de hablar y su lengua, lleva a cabo acciones contra aquella mayoría en el este, más de 8 millones de rusos, en la zona conocida como el Donbass, Donetsk y Lugansk. Bien, perfecto. Se producen, cuando se llega a esa especie de armisticio, los acuerdos de Minsk. Minsk I, Minsk II. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que los rusos, Bielorrusia, la Unión Europea, Ucrania decidan sobre un plan de paz para esa zona? Si los norteamericanos dicen lo contrario, porque ellos están favoreciendo el proceso de implosión de Rusia, de la Rusia de hoy. ¿Qué tiene que ver? Si además tienen los más despreciables representantes, también no solamente en Europa, de la clase política en España, incluso de la izquierda, esa alternativa incluso que se dice, izquierda alternativa. ¿Qué tiene que ver la opinión de los ucranianos? ¿Qué tiene que ver el que la propia ONU y la Unión Europea en principio auspiciaran los acuerdos de Minsk, si ellos han decidido lo contrario? Y por eso favorece la llegada en el año 2019, 2020, ¿no? Ya,
de un payaso de nombre Zelensky, que hace bueno incluso a Poroshenko, y que lo primero que dice es que va a recuperar en un santiamén el Donbass. Y por supuesto no reconoce los acuerdos de Minsk. Y se trata también de implicar en la implosión generada por los norteamericanos a Bielorrusia, a Kazajistán. Se trata de ir favoreciendo el cerco a la antigua Unión Soviética, a la Rusia actual. Porque lo que hace falta es, señores, que nos metamos en la cabeza que no se produzca el alumbramiento de un mundo multipolar, sino que siga siendo un mundo unipolar controlado por los Estados Unidos. Y en el horizonte de todo ello, el interés energético, el interés sobre las tierras, sobre los recursos naturales y la destrucción de Rusia, y de camino el acuciamiento de China. Una China además que se objetiva por parte de los Estados Unidos como el gran contrapoder, de la mano también de Rusia y de India, que no se nos olvide que está ahí agazapadita, pero que también tiene que ver, y contra ella también está dirigida esta estrategia. También está dirigida esta estrategia. Porque además los Estados Unidos reconocen que no es posible mantener dos focos de conflicto, uno en el occidente ruso, chino, indio, y otro en el mar de China, en el este chino, cerca de Australia, en el Pacífico en definitiva, que no es posible, y para ello necesitan la carne de cañón, que en este caso son los ucranianos y los europeos, porque Rusia no va a parar, porque le va en ello la supervivencia, porque le va en ello la integridad histórica, no solamente territorial, histórica y cultural, que lo dice Purita, y por tanto no va a parar. Mientras tanto, los medios de comunicación españoles siguen impidiendo, poniéndole voz y música a los agoreros que lo son de la guerra, no de la paz, llamándonos hijos de Putin. Pues bien, aquí estamos los hijos de Putin, que no lo somos. Aquí estamos los hijos de Putin, que no lo somos, ni en lo ideológico, ni en lo cultural. Somos hijos e hijas de la paz, que creemos en un mundo diferente, que creemos en el socialismo, que creemos en que la revolución se convierte en inobjetable e ineluctable, diría yo, porque es la única salida que le queda al mundo. El compañero Juan lo pondrá ahora imágenes a lo que hemos hablado y la introducción que hemos hecho la compañera Purita y yo. Hemos llegado a un extremo que han censurado los festivales con cine ruso, con música rusa. Tengo una amiga que había sacado invitaciones para la ley de Moscú y lo cancelaron. Es alucinante, porque es que ya es negar la cultura, negar todo es. No se entiende. Bueno, sí. Esa es la campaña de incitación al odio que estamos sufriendo, vinculada fundamentalmente a los medios de comunicación que no admiten ni siquiera que se hable de otros temas, como en este caso comentaba Puri antes de los alrededor de 30 laboratorios de armas biológicas que están amenazando no solamente a Rusia, sino también a Europa. Mirad, yo tengo como 3 temas para tocar, lo que pasa que, bueno, no sé si de tiempo andaremos bien, pero vamos a intentarlo. Yo, mi idea con todo esto... ¿Tienes 40 minutos? Bueno, como queremos también echar un ratito de charla con el personal, pues yo creo que debemos apagar esta al revés que la otra, ¿no? Esta es la que muestra quizá un poco... Vale. Sí. Bueno, yo lo que pretendo, aunque salte de un tema a otro en relación con la actualidad de la guerra, yo lo que pretendo simplemente es dar argumentos. Como nos estamos encontrando que no se puede tomar ni un café tranquilo, ¿verdad? Ah, vale, ok. No sabía de qué hablaba. Como realmente
cada vez que no se puede hablar de este tema porque llega la televisión nos está machacando directamente cada minuto con argumentos que van dirigidos no a la razón sino al corazón. Va intentando lo que se llama la noticia de casi que no son tales, son testimonios, ¿no? Entonces ves una mujer llorando, un niño que no sé qué o algo, entonces están tocando aspectos emocionales y cuando alguien intenta meter algo de razón en medio de todo este maremágnum, pues te critican, te dicen absolutamente lo peor que te pueden decir. Perdona que te interrumpa, la niña de Siria. La niña que salió hace 7 años en Siria con un osito, ahora parece que está en Ucrania con el osito. Dentro de poco parece que van a llegar los cascos blancos de Siria, ya diciendo lo que decía Puri, van a llegar los cascos blancos para hacer algún tipo de ataque químico, biológico, etcétera, de bandera falsa y como pasaba en Siria, pues atribuírselo al lado ruso, ¿no? Entonces, pues yo quería dar una serie de argumentos para que podáis discutir o por lo menos romper un poco los esquemas o contraatacar cuando nos están machacando en las conversaciones que tenemos, yo digo, del café, del trabajo o haciendo la compra, ¿no? Mirad, un tema ya lo hemos comentado aquí una vez, pero el informe no estaba disponible, o al menos yo no supe encontrarlo, que era el informe RAND de la RAND Corporation. La RAND Corporation es una especie de think tank, un tanque de pensamiento que se llama ahora, que está muy de moda, exactamente, ahí está el logo, que en 2019 hace un estudio de cómo cargarse a Rusia, ¿vale? Este think tank es el think tank de los militares norteamericanos. Y dice una serie de recetas, que la pongo aquí simplemente a nivel de genérico. La primera de ellas, dar armas letales a Ucrania. La segunda, incrementar el apoyo a los rebeldes sirios. Tercera, cambio de régimen en Bielorrusia. Cuarta, explotar las tensiones en el sur del Cáucaso. Y reducir la quinta, reducir la influencia de Rusia en Asia Central. Y la sexta, cambiar la presencia rusa en Moldavia. Eso se refiere básicamente a Transnistria. Bueno, pues esas son las recetas y la primera de ellas, y la más importante, es darle armas letales a Ucrania. Pero no darle armas letales por darle armas letales. Se trata de darle armas para que tome el Donbass. Y además lo dice muy claramente, o sea, el texto no deja lugar a dudas, ¿no? Darle armas letales a Ucrania beneficiaría los costos para Rusia, o sea, aumentaría, perdón, los costos a Rusia, tanto en sangre, o sea, van a entrar en guerra, como en dinero, el coste que está manteniendo esto, de mantener la región del Donbass. Probablemente se necesitaría más ayuda rusa para los separatistas y una presencia adicional de tropas rusas. O sea, en el 19, Estados Unidos, el think tank norteamericano del ejército, sabe que dar armas a Ucrania para recuperar el Donbass va a ser meter a Rusia en un pantano del que le va a costar salir. Esta es la tesis. Como Afganistán. Exactamente, igual que Afganistán. Esta es la misma tesis que el Che Guevara decía de Estados Unidos. 1, 2, 3 Vietnam y Estados Unidos será una gran potencia, ¿no? Pues aquí está jugando lo mismo al revés. Vamos a darle 3 o 4 o 5 Vietnam en este caso a Rusia. ¿Qué riesgos trae esta operación? Porque claro, estos son los beneficios. A Rusia le vamos a quitar dinero, le vamos a quitar armas, le vamos a quitar soldados, le vamos a hundir económicamente. ¿Qué riesgos tiene? Bueno, pues Rusia puede contraatacar metiendo ya no solamente tropas en el Donbass, sino dentro de Ucrania, y escalando, entrando antes del conflicto, antes de que las armas letales que está dando la OTAN estén todas puestas en la frontera del Donbass. Y eso es lo que ha sucedido. Digo, está aquí escrito justamente, y eso es lo que ha sucedido. Putin se da cuenta de que van a entrar en el Donbass, que llevan metiendo armas desde final del año pasado, desde octubre y noviembre de 2021, están llenando de armas toda Ucrania, y decide, unos días antes de que se produzca la invasión, el ataque preventivo de la URSS, que decía la canción, Rusia entra preventivamente antes de que estén todas las armas dispuestas en la frontera del Donbass. Esto, artículo 51 de la Carta de la Unión de las Naciones Unidas. Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Mira, yo no paro de tratar de investigar o de moverme, buscar documentación de este tipo. Ayer me enteré de que se hablaba de que William Burns, que fue embajador en Rusia,
Rusia, había dicho que justamente que la ampliación de la OTAN hacia Ucrania provocaría la división de Ucrania y la entrada de Rusia a la guerra. Aquí está escrito, esto es un cable de Wikileaks. Me fui al portal inmediatamente de Wikileaks, pues puse una serie de palabras clave hasta que di con esta frase completa. Este hombre, que ya digo, que en 2006 ya predijo que si metían a Ucrania en la OTAN se partiría el país en dos mitades, hoy día lo tiene Biden de director de la CIA. O sea, si esto pensaba en 2008, sabe perfectamente lo que pasaría. Esto está escrito y está a disposición de cualquiera. El cable de Wikileaks está en el portal de Wikileaks. Y nunca me cansaré de darle las gracias además a Julian Assange por lo que hizo y por lo que está sufriendo, porque se ha convertido en un auténtico mártir de la causa de la información. Yo fui uno de los que en un principio dije, joder, sí, ha descubierto muchas cosas, pero muchas de las que se sabían. Yo esperaba que hubieran salido cosas más gordas, ¿no? Pero que va, estamos utilizando los documentos de Wikileaks prácticamente para todos los conflictos internacionales del mundo de la actualidad, y creo que lo que hizo Julian Assange y Wikileaks es absolutamente impagable, y desde luego lo está pagando bien caro, porque está sufriendo tortura en Reino Unido desde hace un montón de años, ¿no? Bueno, pues ahí está el documento de William Barr de Wikileaks. Bueno, pero como decía Pepe, llega en 2022, llega Zelensky al poder. Y lo primero que dice es que va a retomar el Donbass antes de la primavera de 2022. Esto está escrito y lo digo prácticamente en el discurso de investidura, o sea que es que la foto no es un montaje, no sé, yo imagino que lo conocéis. Zelensky no es Poroshenko, le llamaban Chokochenko porque era el rey del chocolate, tenía una multinacional de la chocolatería. Zelensky, que le llaman Nazinsky, por sus conexiones con el nazismo ucraniano e internacional. Este hombre era un cómico que tenía, y en este momento estaba haciendo un sketch bastante famoso durante la campaña, que él entra en el Parlamento con las dos UCI en la mano y se dedica a matar a todos los parlamentarios porque eran pro-rusos, ¿no? Y se los carga todos en un sketch, creo que lo tengo para igual. ¿Para la foto original, bueno? La foto es la foto de esa... Se la hizo sí. O sea, que un fotograma, vaya. Es absolutamente premonitorio, ¿no? Lo que dice. El colega pues vuelve a decir que además, conforme lo que habíamos hablado del acuerdo de Minsk, había uno de los acuerdos que decían, señores, hay que negociar con las autoridades de Donetsk y Lugansk, del Donbass, de Novorossiya, como le llaman, hay que negociar un estatus de autonomía para que ellos puedan seguir, no solamente hablando en ruso, que prácticamente se lo han prohibido, le han cerrado las escuelas en ruso, todos los medios de comunicación en ruso. Han acabado con todos sus monumentos, sus nombres de calle, históricos, etc. Pero es que también, debajo de todo esto, y suele ser casi siempre así, subyace un conflicto religioso. El este de Ucrania es ortodoxo y el oeste es cristiano. Entonces hay también un componente religioso bastante potente. Católico, apostólico romano, y por otro lado católico ortodoxo. Cristiano ortodoxo. Es que soy un poco ateo. Entonces decide Zelensky decide comportarse como Alejandro Magno, como Napoleón. Porque además tiene un montón de sketches hechos también disfrazados de Napoleón, lo que pasa es que no tenía alguno con mucha calidad. Bueno, y entonces pues cuando ve que el Donbass está sufriendo, y sobre todo que hay más de 50.000 tropas pegadas a la frontera del Donbass, a la frontera, no la frontera natural, sino la frontera de la línea de Minsk de separación, pues ¿qué hace Rusia? Directamente reconoce por fin la independencia de esas dos provincias. Yo siempre dije en 2014, lo tengo por ahí escrito, que Putin se equivocó y que debía haberle concedido en 2014 ese estatus de república independiente. ¿Por qué? Porque con los acuerdos de Minsk. Nunca la carcundia neonazi que llega al poder
cuando derrocan a Yanukovych, no va a permitir jamás que esta gente pueda vivir en paz en su propia tierra. No lo va a permitir. Eso no podemos decir, bueno, van a llegar a un acuerdo, van a darle una cierta independencia, lo van a machacar. O sea, cuando uno escucha lo que dice gente del batallón Azov, por ejemplo, diciendo, señores, hay que matar a todos los rusos. Lo vamos a cargar a todos. ¿Por qué? Porque si no los matamos ahora, incluso los niños pequeños cuando crezcan, vamos a tener un conflicto étnico otra vez. Entonces, para vivir en paz de Ucrania tenemos que matarlos a todos. Y dicen que empezando por los niños. Sí, empezando por los niños. Eso es lo que están diciendo y está grabado y lo podéis ver cualquiera de los neonazis del batallón. Pepe lo ha esbozado, pero el golpe de Estado de Maidán, las fuerzas de choque no son gente de la calle pidiendo democracia y libertad. Son batallones neonazis de partidos como Svoboda, como Pravi Sector, como que son partidos que tienen sus milicias armadas, que están entrenadas en Bulgaria en instalaciones de la OTAN, que son la punta de lanza contra el gobierno de Yanukovych. Y para hacer o para buscarle los enfrentamientos, ¿qué es lo que hacen? Ya lo he dicho alguna vez, porque además está grabado. Colocan esta gente, francotiradores, en los edificios de alrededor del Maidán y se dedican a matar a manifestantes y a policías para crear odio entre los dos bandos, para que sean irreconciliables y aumentar la violencia. Perdón, recuerdo que es el mismo método que se utilizó en Venezuela. Y en Siria, y en Libia, y en tantos sitios. La historia del imperio es que son tan previsibles que se sabe lo que no es que no inventa, o sea, vuelven, yo creo que se sienten tan cómodos del control de los medios de comunicación que tienen, claro, que les da un poco igual, diciendo, bueno, yo aquí al final nadie va a pensar esto. Pero pues resulta... en este golpe de Estado también colaboró la Unión Europea, pero... estuvieron allí todos en la Plaza de Italia. Hasta el presidente de Murcia. Sí, allí estaban todos y Victoria Nuland estaba repartiendo bocatas. O sea, a los del 15M, entre comillas, de la Plaza Maidán. O sea, que es que la fotografía de Victoria Nuland están ahí, las tengo guardadas. Catherine Ashton, de la Unión Europea, apareció con un cheque, que salió todas las cadenas, de 100 millones de euros para ayudar al golpe. Era nada, era una limosna, pero... Y Victoria Nuland dijo que se habían gastado 5.000 millones. O sea, que es que lo dijo y está grabado, y está todavía en YouTube. O sea, eso no lo han borrado. O sea, y luego salió George Soros diciendo, bueno, yo creo una fundación que estuvo agitando... y que tuvo bastante bien, exactamente. Eso lo dijo George Soros, que ahora Rusia ha intentado, lo ha declarado... en busca de captura. En busca de captura. A ver, ¿qué pruebas tenía Rusia? No me gusta decir Putin, porque es que ya cansa. ¿Qué pruebas tenía Rusia de que se iba a entrar en guerra de inmediato? Mirad, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, la OSCE, fue el organismo supuestamente neutral encargado de mantener la línea divisoria entre Donetsk y Lugansk y Ucrania durante un montón de años. Bueno, pues de alguna manera ella también estuvo de acuerdo con los acuerdos de Minsk, tanto de Minsk 1 Minsk 1 fue un fracaso total, que duró 2 días, y Minsk 2, que es el que te reconocía la autonomía de Novorossiya, ya ahí sí ellos se encargaron de monitorizar esa frontera. Bueno, la OSCE se va el 22 de febrero de 2022. Este es el último informe que ellos emiten de lo que está pasando en la frontera. ¿Qué pasa en la frontera? Mira, todas las cosas que están amarillas son ataques producidos durante el día anterior. Ellos están haciendo el informe del 22, este es el informe del día 21. Si veis que la inmensa mayoría de los ataques están dentro de la línea roja en Donetsk y en Lugansk, nos está diciendo que la acumulación de fuerzas que estaba preparada en ese momento, en esa frontera, lo que estaba es intentando machacar la zona fronteriza, limpiarla para poder entrar hacia adentro. Este informe, todavía está en internet, se puede consultar. Pero fijaros, esto pasa la semana pasada. El Ministerio de Seguridad de Rusia publica y encuentra o capta este informe que está firmado el 22 del 1, justamente un día después del informe de la OSCE, donde este es un documento del ejército ucraniano donde se confirma que la invasión de Donetsk y Lugansk está prevista para el 8 de marzo. Claro que día más señalado
para los neonazis de Ucrania, entre otras cosas porque dentro de todas las leyes que estaban haciendo para acabar con la historia rusa, había una ley para acabar con el 8 de marzo, porque decían que era algo muy soviético. Y como no saben distinguir una cosa de otra, pues era una de las leyes que estaban implementando, y por eso yo me imagino que estaba la fecha escogida como el 8 de marzo. Mira, a mí cuando hablo con compañeras o con compañeros cuando hablo de los nazis, se me tilda de todo, ¿no? Diciendo eso no, nazis ahí en España, nazis ahí en todos lados, como va a decir, por eso no justifica que lo invadan a nadie, etcétera, 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 etcétera. Estoy cansado de escuchar lo mismo siempre. A ver, ¿qué diferencia hay entre los nazis de Ucrania y los nazis del Estado español? Pues miles. Cuando se da el golpe de Estado de Maidán, se habían creado una serie de milicias, algunas con bastantes miles de personas, para dar ese golpe de Estado. Y cuando se cambian el gobierno y jubilan a los diputados comunistas, a los diputados socialistas, a los diputados del partido de las regiones que gobernaba porque había ganado las elecciones, y los echan a todos fuera porque se entran estos porteros de discoteca con la ametralladora al Parlamento y dice, firma tu jubilación o te mato, ¿no? Y entonces firmaron todo y ya se fueron del Parlamento. Bueno, pues esta gente, ¿cómo se le paga? De dos maneras. Se le paga entrando en el ejército y entrando en la Guardia Nacional, o sea, en la parte neutral, o sea, perdón, central del ejército, y en la policía. Se le paga entrando con puestos, bueno, 8 ministerios tuvieron en el primer gobierno. Gente de carácter neonazi que le llaman allí traducidamente los banderovski, le llaman en Ucrania, o los banderistas, que decimos nosotros. Los banderistas son los de Stepan Bandera, que es un colaborador neonazi de Hitler, al que se le atribuyen la muerte de 50 o 60 mil personas de Polonia y alrededor de 200.000 judíos, gitanos, etcétera, de Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, que no hay uno que diga que le gusta la banderita, no sé qué, tal. Estamos hablando de gente que participó, o los herederos que participaron en masacres de centenares de miles de personas en Ucrania. Esos son los nazis, no neonazis siquiera, los nazis. Efectivamente. Bueno, pues este documento, o sea, cuando se habla de nazis o de neonazis dentro del gobierno ucraniano, esta gente sigue manteniendo ese poder, aunque no tengan ministerios de partidos absolutamente concretos. Pero fijaros una cosa, quien financia la campaña del presidente actual de Zelensky es un industrial que se llama Kolomoisky. Bueno, Kolomoisky es el financiador del batallón Azov, que es el batallón más grande militar incorporado al ejército, pero con mando propio y a veces incluso con capacidad para decir que me río de la cadena de mando del ministerio, o sea, del ministerio del ejército. Ellos hacen lo que quieren. En este momento, el batallón Azov es el que está en Mariupol, que es una de las zonas que, si da tiempo, veremos un poco cómo va. Bueno, ¿qué objetivos persigue la guerra? Digo, estoy dando argumentarios. El primero, Pepe lo ha comentado. Esto es una guerra que tiene mucho que ver con los gasoductos. Todos estos gasoductos que están en rojo son los que vienen de Rusia a Europa. Ahí está incluido incluso el Nord Stream, que es el que está aquí arriba, que es el nuevo que se había hecho por el Báltico desde Alemania hasta Rusia. La idea es decir, voy a cortar todas estas relaciones comerciales, voy a poner un telón de acero nuevo, que es lo que están intentando fabricar, como sea un telón de acero nuevo en las fronteras con Rusia, y voy a ser yo el que os voy a llenar los depósitos de gas. ¿Cómo? A través de gas licuado que viene en barco. ¿Cuánto cuesta? Pues el doble. Y nos callamos. Directamente, eso es lo que quiere. Estados Unidos no quiere que tengamos relación con Rusia. ¿Por qué? Porque la asociación Rusia-Europa puede desviar el centro económico mundial hacia Europa y lo alejaría evidentemente de Estados Unidos. Y eso es algo que cuando... La plataforma continental euroasiática. Claro, y por supuesto, no solamente... Bueno, además, evidentemente, cercarla de bases militares. Fijémonos en la proporción, en la relación. Esto es Europa y esto es el sur de... Yo decía el otro día que somos una panda de ilusos
porque creemos que el mundo puede vivir sin Rusia y Rusia puede vivir sin el mundo. O sea, Rusia tiene prácticamente de todo. Lo que no tiene ahora mismo quizás pues son el acceso al sistema financiero internacional, pero como recursos tiene de todo. ¿Sí? Es una barbaridad de país de tamaño. Es el país más grande del mundo. No tiene deuda. Mira, un momento, pon la anterior. Y sume en Kazajistán, que es inmenso también. que es inmenso también. Y Mongolia, que han querido igualmente que implosione. claro, en Kazajistán montaron otra revolución de colores hace 3 días. ¿Por qué? Bueno, pues evidentemente si conseguimos conquistar Kazajistán, su gas, que también tiene una barbaridad, tenemos al lado de la frontera de Rusia, tendremos otro montón de bases. Esa es nos tenemos que separar, y además nosotros hemos contribuido a este cinturón de bases con la base de Rota, que forma parte del escudo antimisiles. Mirad, este es el discurso que da el presidente Medvedev, que ahora mismo es el presidente del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, cuando se acaba de poner el escudo antimisiles y se acaba de poner en Rota. En este momento Medvedev dice que pone a los misiles más potentes que tienen disponibles, que son los Iskander, que son con cabezas nucleares, mirando para Rota, como dice el refrán. Los pone mirando para Rota. Y en un momento dado, un misil de esos es que ya no borra Rota, borra a media Cádiz del planeta. Entonces este hombre dice, con cara así un poco de consternado, diciendo, a ver, lo siento, pero estáis amenazando mi propia existencia y yo tengo que responder. Y aquí pues hace unas declaraciones. Стратегические баллистические ракеты, которые поступают на вооружение ракетных войск стратегического назначения и нашего военно-морского флота, будут оснащаться перспективными комплексами преодоления ПРО и новыми высокоэффективными боевыми блоками. 4. Вооруженным силам мною поставлена задача по разработке мер, обеспечивающих при необходимости разрушение информационных и управляющих средств системы ПРО. Указанные меры являются адекватными, эффективными и малозатратными. 5. Если перечисленных мер будет недостаточно, Российская Федерация разместит на западе и на юге страны современные ударные системы вооружений, обеспечивающие огневое поражение европейского компонента ПРО. Одним из таких шагов станет развертывание ракетного комплекса «Искандер» в Калининградском особом районе. Будут подготовлены, а по мере необходимости, реализованы и другие мероприятия по противодействию европейской составляющей americanской противоракетной обороны. Bueno, pues... Si me permite, esto fue como consecuencia de la noticia de que se había incorporado la base naval llamada eufemísticamente de utilización conjunta de Rota al sistema antimisiles. Lo que significaba es mucho más que lo que significó, según, por ejemplo, el Diario de Cádiz. La gente gritando Albricia, más yanqui, más economía, mejores condiciones laborales. Eso fue lo que significó. Eso, pues, que no se dijo. Eso que se incorporaba como un objetivo geoestratégico a Rota. Yo este vídeo todo guardado completo con la traducción porque es un momento absolutamente brutal y vital porque nosotros vivimos aquí. Entonces, bueno, conviene que se conozca. Que se conozca, claro. A ver, hay una guerra contra Rusia, pero realmente la guerra de gorda se hace contra China. Porque habéis visto el mapa del mundo de antes, y China está creando una nueva ruta de la seda, la ruta de la seda 2.0, la ruta del cinturón de la seda. Ahí tiene una franja marítima y tiene otra franja terrestre. Y se está dedicando a hacer planes de infraestructura brutales para vender los productos de China para que lleguen. Ahora mismo pues tardan semanas, pues aquí tardarían días. Y entonces fijaros por dónde va el ramal principal de la ruta de la seda. Pasa por Kazajistán, pasa por Rusia, Bielorrusia, Polonia, y al final acaban los dos en Alemania. En un puerto alemán, en el puerto alemán de Rotterdam, que lo han comprado prácticamente entero, según estaban diciendo poco a poco los chinos.
Bueno, y por supuesto, lógicamente hay que crear dependencia de Estados Unidos y Europa para que no mire hacia el este. Y ahora, unas cuantas pinceladas muy breves. Bueno, deciros que la idea es que Estados Unidos tiene supremacía económica ya prácticamente limitada, pero la supremacía cultural es total, absoluta, informativa, etcétera, cine, etcétera, etcétera, pero la supremacía militar está así. Le quedan 4 años, dicen los expertos en temas de geoestrategia militar. Le quedan 4 años. En 4 años, Estados Unidos de América, deja de ser la principal fuerza militar del mundo. ¿Por qué? Porque China, que tiene incorporado ahora mismo 3-4 portaaviones en producción y un montón de cazas de última generación, pues dentro de poco los mares, que es donde están los portaaviones, que de ahí se atacan, se montan a invasiones de países centrales, China va a tener una serie de portaaviones incluso más modernos que los americanos, que se están quedando obsoletos. Entonces, en 4 años tiene que Estados Unidos hacer lo que pueda por mantener su poderío. ¿Cómo? En estos 4 años va a haber bastante inestabilidad, que es lo que predice eso. Y está en medio de una guerra civil también. Mirad, fijaros esta foto que se pone de destrucción de Kharkov. Bueno, pues cuando se ve el vídeo completo en TikTok y alguien que conozca o haya visto las noticias, resulta que no es Kharkov, resulta que es Beirut, cuando reventó el puerto. 300.000 personas se quedaron sin vivienda. Bueno, esto ha aparecido en TikTok, que justamente Estados Unidos se reunió el otro día con el Pentágono, con una serie de youtubers, influencers de TikTok, etcétera, para ver cómo la traía a su guerra de propaganda. Mira, esta es muy divertida. Estos son los zombies que aparecen en Ucrania, una serie de muertos, 57 muertos, y ahí está el zombie despertando civiles que le está levantando la mano. Esto se grabó en una protesta contra el cambio climático, que fue en Austria por ahí, y la pusieron, se puso el tipo delante de un croma, y habla de que se había muerto 57 en Kiev. Esto no fue muerto. No. Es una teatralización de lo que va a pasar con el cambio climático. Ahí va, y lo presentaron como si fuera... Claro, y era supuesto muerto aquí. ¿Y este presentador quién es? No, este es americano. Es el que tiene la sexta que le informa de... No, yo lo he visto en inglés. Mira, estos sí son gente conocida nuestra. Bueno, y Julián Macías, que está haciendo un trabajo, seguirlo en Twitter, o en su canal de Twitch incluso, porque está desmontando todo esto. Mira, la explosión esa que se ve ahí es de en 2015 lo pone en China, en Tianjin. Eso ha sido usado por Antena 3, creo que fue en el programa bueno, aquí está en noticias, pero también salió del programa de La Griso. Susana Griso ha metido varios de los patrones más increíbles del mundo. A mí me duele este que estoy viendo, me duele especialmente, porque, a ver, pues si miramos un poco, si da tiempo a ver el frente, resulta que las fuerzas que todavía quedan cerca de la línea de contacto de Donetsk y Lugansk, las fuerzas que quedan de Ucrania, están disparando todo lo que tienen, pero ya como no tienen ni objetivos, ni tienen información, ni tienen nada, están disparando a donde sea. Y están disparando a Donetsk, a la capital independentista de Donetsk. Bueno, el otro día cayó un misil y mató, un misil Toska con bomba de racimo, cayó y mató a 20 y tantas personas. A 500 metros donde estaba la cadena RT, que podía ser el objetivo, quizás los tenemos. Pero bueno, mataron a un montón de gente. Y fijaros la foto que aparece ayer en la estampa y en otro montón de periódicos diciendo que es Kiev y que habían disparado en la sexta. En todos sitios. Esto es Donetsk, es un ataque ucraniano que llevamos denunciando un montón de días porque no había salido a ningún sitio. Y de pronto, pues lo pone, le da la vuelta y dice que es en otro lado. No es la primera vez que pasa. ¿Por qué está pasando esto? Y hay que pensar un poco, porque imágenes de matanzas de los rusos en las ciudades que están ocupando no tienen ni una. ¿Por qué? Señores, la guerra en este momento está desenvolviéndose, salvo en Kiev, en zonas rusas. La gente que está saliendo en los corredores humanitarios, que puede salir de la zona de guerra, están yendo a zonas rusas o a zonas liberadas por Rusia. No quieren irse a zonas de Ucrania. Están yendo a esa zona a por cientos de miles, creo que van como medio millón de personas, contra el propio gobierno ucraniano, que no quiere que se vayan, que quieren que se vayan para este. Ellos están yendo justamente para la zona de Donetsk y Lugansk. Eso está pasando a día de hoy.
Mira, este es otro caso que bueno, que yo creo, mira, es que se ve, no hace falta, esta chica tiene una herida en la parte superior de la ceja, que es la misma que se ve en esta ceja, igual. Y la cara es absolutamente parecida, ese pedazo de frente. Este es el famoso hospital materno. Este es el hospital de Mariupol. ¿Vale? La maternidad que machaca y dice, joder, ¿cómo puede estar a favor de que...? Mira, yo no estoy a favor que bombardeen en ningún sitio civil, es evidente, ni qué tal. Pero esto olía a fake desde el primer minuto. Bueno, pues resulta que al final la chica que está aquí es una famosa influencer, que no estaba ni embarazada, es una modelo de fotografía. Y el tipo de Associated Press que hace la foto tampoco era un tipo que en su cuenta, en sus seguidores está incluso Obama. O sea, es un tío absolutamente consagrado en esta historia que contratan para hacer esto. Esta es la chica antes del maquillaje y una de sus fotografías. Bueno, pues para mantener la historia de esta chica, de esta influencer que era la que iba a dar a luz en Mariupol, dijeron que, bueno, la chica sale por su pie, no se ve nadie marido por los lados, no se ve nada, simplemente está aquí se ve, está mirándola mientras el otro le van haciendo la foto. Me entro en maldito bulo, en la página maldita.es, y dicen que no pueden constatar que si son las mismas mujeres porque tienen ropa distinta. Y no quieren considerar el parecido físico de las dos, digamos. Entonces, ¿para qué os dedicáis ustedes a romper muros? En fin, patético. Y que esto vea en el comunicado de Derechos Humanos y de Ecologistas de Acción, que venga como una de las cosas importantes de esta guerra, dice muy poquito de los compañeros y compañeras de estas dos organizaciones en las cuales milito o participo, ¿no? En fin, mirad, esto es muy heavy también. Estos son soldados neonazis ucranianos durmiendo dentro de una guardería. Nada más dice uno, qué tranquilito se está aquí. O sea, quizás qué pasó. Qué tranquilito está. Están metidos en una guardería. Mañana saben que están ahí dentro, le pegan un leñazo y dirán, están bombardeando guarderías. Están bombardeando guarderías. O sea, esto está pasando. Esto no se ha salido, no sé por qué. Esto está pasando todos los días. Tengo fotos de guarderías, fotos de hospitales, fotos de vídeos de hospitales. De todo esto hay miles, pero es muy difícil de encontrar. Hay que ser básicamente en Telegram. Y todo esto pasa porque venimos allí a exportar nuestra democracia. Y tenemos un periodista detenido en Polonia, al cual se le quieren meter 10 años de cárcel. Lo tenemos incomunicado, sin abogado, sin familia, sin nada. Lo tenemos metido en la cárcel porque apareció en la lista de tesoros de periodistas prorrusos que había en este país hace 4 o 5 años. ¿No os acordáis de ese listado? Que había unos compañeros, estaba Couso, en fin, había un grupo de gente conocido. Bueno, ese hombre está en la cárcel, yo digo, incomunicado, violándose sus derechos más fundamentales. Y no hay nadie del gobierno que diga nada de decir. Nosotros lo investigamos una vez con el CNI para intentar mierdar un poquito la cosa. Y estamos pasando absolutamente este hombre 18 días secuestrado, que no detenido, está secuestrado por poder sin que nadie levante un dedo, ¿no? Y ahí está Gonzalo Boyer, que sabe que defiende este tipo de casos. Bueno, y esto es lo de Susana Griso, que no ha podido bajar el vídeo porque estaba protegido, pero está utilizando un videojuego muy famoso online, para decir que los antiaéreos ucranianos estaban persiguiendo a un avión ruso que empieza a hacer piruetas absolutamente imposibles para un avión y los antiaéreos disparándole y bueno, en fin, le habían puesto hasta un nombre al propio avión y al conductor, al piloto del avión. En fin, yo lo que... Bueno, y esto ya hablamos de los delitos de odio. Los delitos de odio están prohibidos en Facebook. Estaban prohibidos. Yo estoy censurada. Efectivamente, a Puri le han quitado en medio de Facebook por delitos de odio. ¿Qué ha hecho Zuckerberg? Pues ha entrado en guerra. Ha dicho que los delitos de odio contra los rusos no son delitos. Pero el resto sí. Y por eso digo, Puri está ahí. Y esto es noticia, esto no es de... Y como decía, como siempre digo, nos metieron en Irak 2 veces. Cuando la incubadora, cuando la arma de destrucción masiva. En Siria con los rebeldes moderados que eran cortacabezas, en Libia con los muertos que al final de Costa que eran camellos, que no eran humanos, eran camellos, y en Irán con el programa de nuclear militar que nunca existió, como dijeron las 16 agencias norteamericanas en un comunicado conjunto antes de que Bush intentara invadirnos, disparar
antes de irse sobre Irán. Si lo han metido tantas veces, señores, creo que no nos podemos creer en absoluto lo que nos están vendiendo. Está claro que, digo, hay miles de fakes de este tipo y hay un problema para los que luchamos contra esta ola mediática, que es que a la gente se la engaña muy fácilmente, pero luego una vez que te has engañado por tu propio acomodo mental, es muy difícil que cambies de opinión, lo que llaman los psicólogos disonancia cognitiva, ¿no? Entonces yo me quedo aquí con mi historieta y es muy difícil que me cambie de opinión, a pesar de que presente miles de evidencias, ¿no? Por eso cuando hablo con algún compañero y empiezo a dar datos de esto, dice, no, es que Putin se ha vuelto loco y ha invadido. Y ya está, es la forma de explicarlo. O sea, vale, si quieres, poco discutimos. Evidentemente, eso no tiene. Sí, la guerra de Putin o las ínfulas imperialistas de Putin. En fin, no quiero extenderme más, yo creo que me he pasado un poquito. No, está bien. Y aquí está el frente de guerra. Si queréis preguntar alguna cosa o lo que sea, tenemos un poquito de tiempo. ¿O aportar algún dato que no hayamos comentado? Ya, ahora mismo la parte más gorda de la guerra está en... A ver, Rusia ha entrado por todas sus fronteras. Si veis el mapa, no ha entrado fuera salvo quizá un poquito en la zona de Kiev, por aquí, pero ha entrado lo que son sus fronteras, con lo cual tienen asegurado todo su suministro y la cadena de suministro, que es lo más importante en una guerra. La idea es que Donetsk y Lugansk, que están aquí, la línea normal estaba, pero la línea de verdad de la región, que la parte que habían tomado la fuerza ucraniana, están intentando recuperarla. Prácticamente está recuperado por aquí y por aquí, pero aquí todavía quedan los que están disparando sobre Donetsk todos los días. Esos son los del batallón Azov. Efectivamente. Y aquí, no hay ninguna foto y aquí, del batallón Azov. Sí, las tengo ahí también, tengo alguna para que la veáis. Aquí está Mariupol. Mariupol es una zona que se levantó contra el gobierno de Kiev cuando dio el golpe de Estado, igual que se levantó Odessa, igual que se levantó Donetsk y Lugansk, pero aquí los machacaron, igual que se levantó Crimea, aquí los machacaron, pero el único sitio que pudieron resistir fue ahí. Pero toda esta gente se ha levantado contra el gobierno de Kiev. ¿Cómo lo van a estar matando los rusos? O sea, señores, no cabe ninguna vez. ¿Cómo esta gente que está huyendo de Mariupol no se quiere ir a Ucrania, sino que se quiere ir a Donetsk? Y se están yendo a Donetsk cuando abren esta gente no resisten como ellos porque ellos sí tienen retaguardia, ellos no. Claro, aquí lo que tiene es el mar, pero ya el mar de Azov está entero tomado. Y ahora yo creo que el siguiente movimiento va a ser Odessa, donde mataron a los sindicalistas en el edificio de los sindicatos, 40 y tantos muertos. Y van a utilizar, van a entrar bien por el mar hacia Odessa, van a entrar por el norte, por Gerson, que ya Gerson ha caído. De hecho, en eso quieren hacer un referéndum para declararse independiente como República de Donetsk y Lugansk. O sea que como tarden en armar la paz, se le va a ir toda esta que además es la zona rusa, la zona los puertos además son fundamentales, se quedan sin suministro marítimo. Sí. Claro, ahora mismo prácticamente está cerrado todo. Y ahora quieren un corredor con Transnistria. Transnistria es una zona que vive en los años 50 todavía, en la Unión Soviética, es una cosa súper curiosa, que está en la frontera entre Moldavia y Ucrania, y que Estados Unidos en el informe RAND decía que había que bloquear. Entonces yo creo que van a intentar entrar en Odessa son 40-50 kilómetros hacia Transnistria, y van a tener suministro asegurado. Recordaría Transnistria porque es el país que tiene un equipo que se llama el Sheriff, que juega en la Unión en Champions League, que le ganó al Real Madrid aquí en su casa. Ese es el equipo del Sheriff. La idea básicamente... Ese es mi equipo ahora mismo. La idea básicamente es ocupar toda esta zona al este del río Dnieper. Es todo esto, de aquí hasta aquí. Esto es lo que va a ocupar antes de declarar un armisticio y empezar a negociar en serio. Entonces, de momento lo que quedan son varias ciudades como, bueno, esta ya cayó también hace 2 o 3 días, Mariupol, como Kramatorsk, que está por aquí, en fin, pero estas ciudades están ahora mismo absolutamente cerradas por todos sitios. Mariupol ya se va a romper una bolsa, se va en el centro y se va a dividir en 2 y hay muchos barrios cogidos. Entonces ahora mismo, claro, va muy lento porque no pueden utilizar la aviación, no pueden utilizar prácticamente la artillería, salvo con piezas de tal, y tienen que ir casa a casa, puerta a puerta, y lo habitual es que en la zona de abajo, de los bloques de piso, como ha pasado en algún sitio, están los ciudadanos viviendo, a los de arriba los echan y meten posiciones de disparo y en la azotea les empieza la artillería.
Entonces, claro, es muy difícil ir atacando, porque claro, la ONU dice, otro argumento importante, la ONU está diciendo que hay 700 muertos civiles, curiosamente el 50% de ellos en estos dos cachitos. Sí. O sea, porque esta gente sí dispara contra civiles todo el tiempo. Y el resto de los civiles están muertos en todos esos frentes. Imaginaros, evidentemente Rusia tendrá la culpa de algunos de ellos, o vamos de la mitad, pero de 700, en una guerra que dura ya un montón de días, más de 3 semanas. Cualquier guerra de Estados Unidos, que se mete en un portaaviones y empieza a disparar no te vas a estar lejos. Yugoslavia. Punto. La OTAN en Yugoslavia. 200.000 muertos. Está. Todo era un objetivo militar, tanto civil como militar. Esta guerra es otra guerra. A pesar de que no lo digan en un sitio, esta guerra es otro tipo de guerra. No es que sea guerra humanitaria, ni esas cosas que siempre hemos defendido que no existen. Pero esta guerra es otro tipo de guerra y no la hemos visto en ningún momento, porque es una guerra contra el ejército y contra las milicias neonazis. No es una guerra contra el pueblo, porque el pueblo ahora mismo que está ocupado es ruso y es su principal ataque. Sí. ¿Se sabe algo si se están desplazando los ejércitos privados de mercenarios estos voluntarios? ¿Se sabe algo? ¿Hay pruebas de que estén...? Bueno, no, pruebas no, es que el otro día metieron un petardazo y se cargaron a 180 de un montón de nacionalidades. Pero que son 200 y pico mil, creo que estaban actuando por todo el mundo, son ejércitos privados, pero... Mira, se sabe el famoso francotirador que sigue matando de 60 70 duró 20 minutos. Se van a desplazar o... No, se lo cargaron 20 minutos. ¿Están ahí ya? Aquí había una especie de acuartelamiento de la OTAN que estaban formando a toda esta gente que estaba llegando. Y Rusia dijo que a ellos no iban a considerarlos ni siquiera militares, porque a los militares ucranianos los está tratando bien. Según la Convención de Ginebra. Con lo que está estipulado que se trate, ha habido intercambios, hay gente en hospitales en Rusia, en fin, todo eso se está viendo. Pero a esta gente dice que no le va a reconocer como eran ningún tipo de derecho porque no eran soldados, estos eran mercenarios. Y entonces le metieron un petardazo y mataron a 180 y entonces he visto los Facebook o los Twitter de algún brasileño, de algún colombiano, etcétera, etcétera. Y además que han dicho que se van de ahí porque saben que no van a aguantar ni 3 días, son carne de cañón. Por eso estamos diciendo que a ver, entregar ayuda humanitaria vale, pero entregar armas para empantanar un conflicto que lo que va es provocar más muerte, yo creo que es una absoluta barbaridad que no deberíamos hacer, porque esta guerra no la pueden ganar jamás, no la puede ganar Ucrania, porque Rusia ni ha metido la aviación potente, ni ha metido los T-90 o los Armata, que son los indestructibles de los tanques que tienen allí. Está jugando un poco, poco a poco y sin enseñar todas sus cartas. Entonces, creo que cualquier tipo de ayuda militar en este momento que no sea para acabar con el conflicto, de luego no va a servir, sino va a servir para todo el mundo. Y bueno, ahí estamos. De todas maneras, se han apuntado también en el frente ruso, quieren ir un montón de gente, fundamentalmente de Siria, que están agradecidos por haberlos liberado del terrorismo islámico. Quieren ir 16.000 sirios, que ahora se han manifestado en todas las plazas de Alepo, de Damasco, etcétera, con banderas rusas, con tal, porque ellos son los que le han... porque si no llegan a ser, los cortacabezas estaban gobernando allí y prácticamente a todos ellos se los habían liquidado. Entonces están tan agradecidos que van, pero no como mercenarios. Que es como lo ha tasado la televisión y la prensa española. Así la ha tasado. Anda esa información. Bueno, de hecho, en la Antena estaban diciendo cómo tiene que montarse la gente a países de mercenarios, anunciándolo en la tele. Bueno, y el otro día tengo por ahí el vídeo, lo que pasa es que no quería poner demasiados vídeos, pero diciéndole que un militante del batallón Azov, o sea, un neonazi de libro, está estrenando el lanzagranadas que España le acaba de dar y que está enseñando a manejar en la tele, o sea, diciendo, señores, esta gente son terroristas. Ya no es que sean neonazis, son terroristas acusados de crímenes contra la humanidad. Hemos visto, incluso ya por fin, que Onda Cero y ABC han dicho que han cogido vídeos grabados en los teléfonos de gente del batallón Azov y están violando a niñas, matando a ancianos y todo eso, y además jugando un poco a eso, ¿no? Disfrutando con esas matanzas.
Eso está grabado y ha salido, ya digo, en 2 periódicos del mainstream mediático normal, porque tiene que ser muy brutal. Bueno, pues aquí en televisión se dice, ahí tengo el vídeo, se dice que estamos regalándole y ellos van orgullosos como los lanzagranadas españoles. Alucinante, es como, bueno, como darle arma a un grupo terrorista y hacerlo a las claras del día y además en el telediario para que todo el mundo lo escuche. Me gustaría llamar la atención sobre un hecho que es fácilmente constatable. La última vez que en la Asamblea de Naciones Unidas se planteó el debate sobre una iniciativa que tenía como objetivo abortar todas aquellas exaltaciones del fascismo, del nazismo, la Unión Europea se abstuvo y los únicos que votaron en contra fueron, curiosamente, las legaciones diplomáticas de Estados Unidos y de Ucrania. Para que no lo haya visto antes, esto lo dice todo. Esto lo dice todo. Una bandera de la OTAN con una esvástica, una al lado de la otra y en medio Azov. Unión Europea, la esvástica nazi, la otra es Azov. Y la simbología tampoco engaña. La simbología está muy clara y la podemos ver. Perdón, este es el batallón de Azov y aquí está la estrella, ¿vale? Esto se compone del sol negro nazi y de esta es una dado la vuelta, girado la SS, es un batallón de la SS. ¿Veis? Aquí está la descomposición del logo de esta gente. Que no se esconden, son nazis, son neonazis. De hecho, en Mariupol, a ver, cuando se iban a rendir los yihadistas en Siria, en un pueblo y tal, lo que hacían era cortarse la barba. Y entonces pues se hacían pasar por civiles. Aquí lo que están haciendo es vestirse de civil y quitarse la ropa de camuflaje y tal. Pero claro, ¿qué se ve? He visto yo en los puestos de observación que les están viendo, buscando tatuajes. Los tatuajes no se borran. Y están todos con esvásticas tatuadas, etcétera, etcétera. Y el que cogen como tatuaje de eso, evidentemente, al ego y no al corredor humanitario. Bueno, pues estos son, la división de la SS del Reich, dicen que esto significa identidad nacional, IN, pero está claro que es un espejo de esta, ¿no? Pues esos son los que están en la guerra, porque Zelensky dijo que no quería mandar a las tropas regulares de reemplazo a una guerra, y entonces mandaba a los batallones neonazis. Entonces, los batallones neonazis son los que están liberando la guerra, jugando a la guerra, y no un ejército regular. Por eso tienen tanto protagonismo y no el que dice, no, Juan, que sí, que habrá un nazi por ahí suelto. No, van batallones completos. Que además el batallón Azov ha sido hecho un regimiento mecanizado por las armas que Estados Unidos le ha brindado, de tanques, de vehículos blindados, de lanzaderas de artillería, etcétera, etcétera, etcétera. No es como en España, que hay 3 locos de neonazis por ahí sueltos, partiendo cabeza en un campo de fútbol. Esto es otra cosa. Mira, Zelensky se le está dando un áurea de héroe, de que qué bien defiende a su... Pero no se está hablando, y yo no sé si será cierto o si eso se habrá desmentido, que aparecía en los papeles de Panamá, Panama Papers, aparecía, y su partido, el Svoboda, me parece que se llama. Svoboda o eso. ¿Es de ideología neonazi también? ¿Sabéis algo sobre lo de los papeles y lo de la ideología de su partido? Mira, esto es una marcha de Svoboda, para que veáis que es la marcha de las antorchas. Esto es una resolución del Parlamento Europeo diciendo que tiene ese ministro en el gobierno que dicen que no nos metamos con este partido porque es un partido nazi, y un partido racista, antisemita, etcétera, etcétera. Y esto es como el presidente de Svoboda, el centro Simon Wiesenthal, los casanazis, dicen que es uno de los mayores peligros para Israel de todo el mundo. Este partido, como digo, tenía en el gobierno de Poroshenko 6 ministros y parte de la judicatura y sobre todo parte del ejército. Sí, son neonazis. Pero bueno, no es el partido de Zelensky. Zelensky tiene un partido de unidad nacional, no sé qué, y este Svoboda significa libertad, al estilo Ayuso, pero libertad. Y ya digo, pero han estado dentro del gobierno. Bueno, no quiero seguir mucho más porque me han avisado ya un poco por ahí. ¿Alguna preguntita más? Yo quería comentar lo que
estaba diciendo purificación de la rusofobia. Este lunes pasado, no, el anterior, en la tertulia de la cadena SER, un tertuliano, Ignacio, no sé si habéis escuchado, pues la opinión de él es que los rusos no se estaban manifestando lo suficiente y que entonces que la población, las manifestaciones que no eran suficientes. Entonces que él culpabilizaba también al pueblo ruso por no estar manifestándose lo suficiente contra la guerra. O sea, es una cosa indigna, ¿no? Es que trasladar esa responsabilidad, transmitir ese odio hacia una población, me parece indigno de una persona que tiene nivel para que sabe lo que está diciendo. O sea, ¿Y quién era ese Ignacio? Ignacio, yo que no sé, no sé si todos los lunes participa, Javier Aroca participa. ¿Ese era Ignacio Guardans? Ignacio Guardans será. Puede ser. Que fue de eurodiputado y se quedó en Bruselas. Una vergüenza que dijera eso, no sé cómo interpretarlo. Aquí tenemos al artífice de un poco de esta guerra, diciendo en su día, cogida de los 5.000 millones de dólares que ha costado cambiar el gobierno en Ucrania, para traer su democracia. Sí. Con neonazis, o sea, que en democracia va a traer neonazis. En fin. No, yo concluiría diciendo que quien se levanta hoy por Rusia se levanta por la verdad y en contra de la Tercera Guerra Mundial. Y será a la sangre rusa quien le tengamos que agradecer que no haya Tercera Guerra Mundial. Algo más de cómo tienen que estar en Alemania, porque en Alemania tiene que haber gente como nosotros. En Alemania, en esos países, tiene que haber... Nosotros tenemos mucho... Que de alguna manera estamos en nicho de información, que es el problemón. Alemania tiene mucha vinculación con Rusia. Tiene que haber algo tú sabes, hablan con la comunidad chica, ¿no? Ellos no... Pero aunque Estados Unidos nunca ha querido que se uniera Alemania con Rusia, sí, pero, porque habrían sido dos superpotencias. Gotha está a 45 minutos del primer grado. Por ejemplo, Gotha, que hemos dicho, ¿no? Y ellos tienen que estar preocupadísimos, ¿no? Ellos están jugando, como tienen tantos intereses comerciales... La población alemana, la población del centro europeo. Están impidiendo que la OTAN avance, o que la OTAN se integre, o que la OTAN se implique más. Es Alemania quien está parándolo porque sabe que bueno, están muy cerca, pero por otro lado que tienen, históricamente tienen muchísimas relaciones con Rusia. Por Borrell y Felipe González fuera, ya estaban... ¿Creéis que Alemania, a lo mejor, después, como perdió la Segunda Guerra Mundial Alemania, puede ser que esa sea su limitación militar? Alemania tiene influencia económica, pero militar no. Puede ser porque haya algo de la Segunda Guerra Mundial que le impida. No, ya desaparecido. Ya le levantaron ese volcán militar, pero sí, nunca se ha implicado militarmente en ningún sitio, ni han querido enviar tropas a ningún lado. Como Austria, ¿no? Supongo. Bueno, Austria es neutral completamente. Aunque tiene en una plaza de... Se sigue vendiendo gas por el gasoducto, por el Yamal. Se sigue vendiendo gas sin dependen al 65% del gas ruso. Sí. Eso es su problema. Yo siempre he tenido la sensación de que los alemanes son los que han tenido más claro que en el supuesto a lo mejor más alejado, más futurista, se puede dar algún día una relación, un acuerdo euroasiático, euro-ruso-asiático, un acuerdo continental. Yo creo que son los que más claro lo tienen. No lo tienen claro los anglosajones, en este caso los ingleses. Los ángulos, sí más claro los sajones, y desde luego, los latinos no pintamos nada.